Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de las telenovelas turcas, seguro que los conoces. Si no, no te preocupes. Te pondré al día rápidamente. Kerem y Hande protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. Su química en pantalla era innegable y la gente rápidamente empezó a especular sobre si su relación era real también fuera de la pantalla. Y, como ya sabrán muchos de ustedes, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande fueron pareja durante un tiempo y su relación fue seguida de cerca por los fans de todo el mundo. Hoy vamos a analizar algunos de los momentos más icónicos de su relación, centrándonos en esas pequeñas interacciones, esos gestos y esas frases que revelan mucho sobre lo que sentían el uno por el otro. Vamos a sumergirnos en algunas de las cosas que Kerem le dijo a Hande, esas declaraciones que hicieron que nuestros corazones se derritieran y que nos hicieron creer en el amor verdadero. Preparé un análisis exhaustivo con vídeos, entrevistas y declaraciones de los actores. Así que prepárense para un viaje nostálgico y lleno de emociones. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tengo mucho contenido interesante preparado para ti, desde análisis de series turcas hasta noticias de tus celebridades favoritas. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, empecemos. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la química innegable que tenían en Senkalkam. Era palpable, ¿verdad? Era como si no estuvieran actuando, sino que simplemente se estuvieran interpretando a sí mismos. Y creo que gran parte de esa química venía de la genuina conexión que había entre ellos fuera de la pantalla. La forma en que sus miradas se cruzaban, la manera en que sus personajes, Eda y Serkan, se complementaban tan a la perfección, todo apuntaba a que había algo más que simple profesionalismo. Era una chispa que encendió la imaginación de millones de espectadores alrededor del mundo. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron a Kerem sobre Hande y cómo era trabajar con ella. Y él respondió con una sonrisa enorme, diciendo algo así como, Hande es increíble. Es una persona muy talentosa, muy profesional, pero sobre todo, es una persona muy divertida y con un gran corazón. Trabajar con ella es un placer, porque siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí y a hacer que todos a su alrededor se sientan cómodos. Esta declaración, aunque parecía casual, se convirtió en una prueba irrefutable para los fans, quienes empezaron a recolectar cada pequeña pista que confirmara su romance. Se analizaban entrevistas, fotos de paparazzi, incluso sus interacciones en redes sociales se convertían en objeto de estudio. La Keremmania y la Handemania se fusionaron en una sola, y el mundo estaba obsesionado con saber la verdad. Esas palabras, aunque sencillas, ya revelan mucho. Revelan el respeto y la admiración que Kerem sentía por Hande como actriz, pero también el cariño y el afecto que le tenía como persona. Y creo que esa admiración y ese cariño eran mutuos. La complicidad entre ambos era evidente en cada escena, en cada mirada. Hande, por su parte, también se mostraba siempre agradecida por la oportunidad de trabajar con Kerem, reconociendo su talento y su profesionalismo. Se apoyaban mutuamente en el set, creando un ambiente de trabajo positivo y creativo. Esto sin duda se traducía en la pantalla, haciendo que la química entre Eda y Serkan fuera aún más auténtica y creíble. Los fans valoraban esa conexión real, ese respeto mutuo, y veían en ellos un modelo a seguir. Ahora, vamos a uno de los momentos más comentados de su relación, cuando Kerem le dedicó unas palabras muy especiales a Hande durante una ceremonia de premiación. Él estaba recibiendo un premio por su actuación en Senkalkam, y en su discurso, se dirigió directamente a Hande diciendo, Hande, quiero agradecerte por ser mi compañera en este viaje. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Eres una persona increíble y una actriz excepcional. Te admiro mucho y te quiero mucho. Este momento se grabó a fuego en la memoria colectiva de los fans. Fue un gesto tan romántico, tan sincero, que confirmaba todos los rumores y alimentaba la esperanza de que su amor durara para siempre. La reacción de Hande con una sonrisa tímida y los ojos brillantes de emoción, también fue icónica. En ese instante el mundo entero supo que lo que había entre ellos era real. Uf.
¿A poco no se les puso la piel de gallina? Esa declaración fue tan sincera y tan emotiva que hizo que todo el mundo se diera cuenta de que lo suyo iba en serio. Además, la forma en que la miró mientras le decía esas palabras, era una mirada llena de amor y admiración. No era una simple declaración de agradecimiento, era una confesión de amor en toda regla. La prensa rosa se hizo eco de este momento y las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y felicitaciones. Se crearon hashtags dedicados a la pareja, y los fans expresaban su alegría y emoción por la confirmación de su relación. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero, y su historia inspiraba a miles de personas alrededor del mundo. Y no solo eso, también hay un sinfín de vídeos en Internet, donde se les ve interactuando fuera de la pantalla, durante las grabaciones de la serie o en eventos promocionales. En esos vídeos, se puede ver la complicidad que había entre ellos, las miradas cómplices, las risas compartidas. Era evidente que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho de la compañía del otro. Sus interacciones eran naturales, espontáneas, y transmitían una energía positiva que contagiaba a todos los que los rodeaban. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente, se gastaban bromas. Era como si fueran amigos de toda la vida. Esta complicidad, sin duda, facilitaba el trabajo en el set y contribuía al éxito de la serie. Los fans disfrutaban viendo estos vídeos, ya que les permitían conocer un poco más de la personalidad de Kerem y Hande y de la dinámica de su relación. También recuerdo que, durante una entrevista, le preguntaron a Hande cuál era la mejor cualidad de Kerem. Y ella respondió sin dudarlo, su sentido del humor. Kerem siempre me hace reír. Es una persona muy divertida y muy ingeniosa. Siempre sabe cómo hacerme sentir mejor, incluso cuando estoy pasando por un mal momento. Esta respuesta revela la importancia del humor en su relación. Kerem tenía la capacidad de alegrar el día de Hande, de hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. El humor era un elemento fundamental en su conexión, un ingrediente esencial que les permitía superar los obstáculos y disfrutar de la vida juntos. La risa compartida era un lenguaje propio que solo ellos entendían, un vínculo que los unía y los hacía más fuertes. Eso nos dice mucho sobre la personalidad de Kerem y sobre su capacidad para hacer feliz a la gente que lo rodea. Y creo que esa cualidad fue fundamental para que Hande se enamorara de él. ¿Por qué a quién no le gusta estar cerca de alguien que te hace reír? La personalidad carismática y el sentido del humor de Kerem eran irresistibles para Hande. Él tenía la capacidad de iluminar cualquier habitación con su presencia, de hacer sentir a la gente cómoda y feliz. Esta cualidad, combinada con su talento actoral y su atractivo físico, lo convertía en un hombre irresistible. Hande, por su parte, era una mujer hermosa, talentosa y con una gran sensibilidad. Ambos se complementaban a la perfección, creando una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Otro momento que recuerdo con mucho cariño es cuando se fueron de vacaciones juntos a las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran simplemente espectaculares. Se les veía radiantes, felices, enamorados. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas. Este viaje a las Maldivas se convirtió en un símbolo de su amor. Las fotos que compartieron en redes sociales mostraban a una pareja enamorada, disfrutando de la belleza del paisaje y de la compañía del otro. Se les veía relajados, felices, sin la presión de las cámaras y de la atención mediática. Este viaje les permitió conectar a un nivel más profundo, fortalecer su relación y crear recuerdos inolvidables. Las fotos de las Maldivas se convirtieron en un tesoro para los fans, quienes las guardaban como prueba de la felicidad que Kerem y Hande habían encontrado juntos. En una de las fotos, Kerem le escribió a Hande: "Eres mi lugar feliz". Imagínense. Esa frase es tan simple, pero a la vez tan poderosa. Resume perfectamente lo que sentía por ella. Era como si Hande fuera su refugio, su oasis de paz en medio del caos del mundo. Esta frase "eres mi lugar feliz" se convirtió en un lema para los fans. Era una declaración de amor tan simple y sincera que resonaba con todos aquellos que creían en el amor verdadero. Hande era el refugio de Kerem, el lugar donde podía ser él mismo, donde se sentía seguro y amado. En un mundo lleno de presiones y exigencias, Hande era su oasis de paz, su fuente de alegría y felicidad. Esta frase encapsula la esencia de su relación y la profundidad de sus sentimientos. Y luego, claro, estaban los pequeños gestos.
Las miradas furtivas, las manos entrelazadas, los abrazos espontáneos. Esos pequeños detalles que revelan mucho más que las palabras. Se notaba que estaban muy enamorados y que disfrutaban mucho de la compañía del otro. Los pequeños gestos son el lenguaje del amor. Son esos detalles sutiles, esas acciones espontáneas, que revelan los sentimientos más profundos. Las miradas furtivas, manos entrelazadas, los abrazos espontáneos. Estos gestos eran comunes entre Kerem y Hande y transmitían una conexión especial que iba más allá de las palabras. Era evidente que se amaban, que se cuidaban, que disfrutaban de la compañía del otro. Estos pequeños detalles eran la prueba irrefutable de que su relación era genuina y auténtica. Recuerdo que una vez durante una entrevista en vivo Kerem le estaba contando una anécdota a Hande y en un momento dado, sin darse cuenta, le tocó el pelo con suavidad. Fue un gesto muy natural, muy espontáneo, pero que reveló mucho sobre la conexión que había entre ellos. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las cámaras y al público. Este gesto, aunque aparentemente insignificante, se convirtió en un tema de conversación entre los fans. El toque suave en el pelo era un símbolo de cariño, de protección, de intimidad. Era un gesto tan natural y espontáneo que demostraba la comodidad y la confianza que existía entre Kerem y Hande. En ese momento las cámaras y el público desaparecieron, y solo quedaron ellos dos, conectados en un mundo propio, ajenos a todo lo demás. Pero bueno, como ya saben, las relaciones no siempre son fáciles. Y la relación de Kerem y Hande no fue la excepción. Después de un tiempo anunciaron su separación, lo que fue una gran decepción para muchos fans que esperaban que su historia de amor durara para siempre. La noticia de su separación fue un golpe duro para los fans. Después de haber seguido su historia de amor con tanta pasión, la idea de que ya no estarían juntos era difícil de aceptar. La esperanza de que su relación durara para siempre se desvaneció, dejando un vacío en el corazón de muchos. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, generando una ola de tristeza y desilusión. Los hashtags dedicados a la pareja se llenaron de mensajes de apoyo y de despedida, expresando la tristeza por el fin de su relación. Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, otros que fue por diferencias de personalidad. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. La verdad detrás de su separación sigue siendo un misterio. Los rumores y las especulaciones abundaron, pero la verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente pasó. La incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad, la presión mediática. Todos estos factores pudieron haber contribuido a su separación. Pero al final, lo importante es respetar su decisión y entender que las relaciones no siempre funcionan, incluso cuando hay amor de por medio. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Y aunque ya no estén juntos, creo que siempre guardarán un recuerdo especial de su relación. A pesar de la tristeza por el fin de su relación, Kerem y Hande han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y cosechando éxitos. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su carrera como actor. Hande ha seguido trabajando como actriz y modelo, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Aunque ya no estén juntos, es probable que siempre guarden un recuerdo especial de su relación, de los momentos felices que compartieron y del impacto que tuvieron en sus vidas. Porque al fin y al cabo compartieron momentos muy bonitos, momentos que marcaron sus vidas para siempre. Y aunque su historia de amor no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, creo que es importante recordar los buenos momentos y celebrar el amor que se tuvieron. La historia de amor de Kerem y Hande, aunque breve, dejó una huella imborrable en sus vidas y en el corazón de muchos fans. Los momentos felices que compartieron, las risas, los viajes, las declaraciones de amor. Todos estos recuerdos quedarán grabados para siempre. Aunque su relación no tuvo el final feliz que muchos esperaban, es importante recordar los buenos momentos y celebrar el amor que se tuvieron. Su historia nos enseña que el amor puede ser hermoso y mágico, pero que también puede ser efímero y doloroso. Ahora, más allá de los momentos románticos y las declaraciones públicas, creo que es importante destacar la admiración y el respeto mutuo que siempre se tuvieron como profesionales.
Ambos son actores muy talentosos y muy dedicados a su trabajo, y creo que su relación les sirvió para crecer y mejorar como artistas. La admiración y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier relación, especialmente en el ámbito profesional. Kerem y Hande siempre se admiraron como actores, reconociendo el talento y la dedicación del otro. Su relación les sirvió para crecer y mejorar como artistas, para aprender el uno del otro y para superar los desafíos que se presentaban en el camino. La admiración mutua les permitió trabajar juntos de manera exitosa y crear una química en pantalla que cautivó a millones de espectadores. Por ejemplo, en varias ocasiones, Kerem ha elogiado el talento actoral de Hande y ha destacado su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Y Hande, por su parte, ha elogiado la profesionalidad y la dedicación de Kerem. Los elogios de Kerem hacia Hande eran constantes. Él siempre destacó su talento actoral, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su dedicación al trabajo. Hande, por su parte, siempre elogió la profesionalidad y la dedicación de Kerem, reconociendo su talento y su compromiso con la excelencia. Estos elogios mutuos demostraban el respeto y la admiración que se tenían como profesionales, y contribuían a fortalecer su relación y a crear un ambiente de trabajo positivo y creativo. Esa admiración mutua creo que fue fundamental para que pudieran trabajar juntos de manera tan exitosa en Senkalkam. Porque cuando hay respeto y admiración, es mucho más fácil trabajar en equipo y lograr resultados increíbles. El respeto y la admiración mutua fueron clave para el éxito de Senkalkam. La química en pantalla entre Kerem y Hande era innegable, y esto se debía en gran parte a la admiración y el respeto que se tenían como profesionales. Cuando hay respeto y admiración, es mucho más fácil trabajar en equipo, superar los obstáculos y lograr resultados increíbles. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y esto fue gracias al talento y la dedicación de Kerem y Hande, y a la conexión especial que existía entre ellos. También es importante destacar que a pesar de la presión mediática y de la atención constante de los fans, Kerem y Hande siempre trataron de mantener su relación lo más privada posible. Nunca se dejaron llevar por los rumores ni por las especulaciones, y siempre se mantuvieron fieles a sí mismos. La presión mediática puede ser abrumadora, especialmente para las celebridades. Kerem y Hande siempre trataron de mantener su relación lo más privada posible, protegiéndola de la atención constante de los fans y de los rumores y especulaciones de la prensa. Nunca se dejaron llevar por la fama y siempre se mantuvieron fieles a sí mismos, priorizando su bienestar y su felicidad por encima de todo lo demás. Esa discreción creo que es admirable porque demuestra que eran personas maduras y sensatas, que sabían lo que querían y que no estaban dispuestas a dejar que la fama y la atención mediática afectaran su relación. La discreción de Kerem y Hande es admirable y demuestra su madurez y sensatez. Ellos sabían lo que querían y no estaban dispuestos a dejar que la fama y la atención mediática afectaran su relación. Priorizaron su privacidad y su bienestar, y se mantuvieron fieles a sí mismos en todo momento. Esta actitud es un ejemplo para otras celebridades y demuestra que es posible mantener una relación sana y equilibrada a pesar de la presión mediática. Y bueno, ya para ir terminando quiero decir que la historia de Kerem y Hande, aunque no tuvo un final feliz, es una historia que nos enseña mucho sobre el amor, el respeto, la admiración y la importancia de ser fiel a uno mismo. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de respeto, de admiración y de aprendizaje. Aunque no tuvo un final feliz, nos enseña mucho sobre la complejidad de las relaciones y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Su historia nos recuerda que el amor puede ser hermoso y mágico, pero que también puede ser efímero y doloroso. Nos enseña que el amor puede ser hermoso y mágico, pero que también puede ser complicado y doloroso. Nos enseña que las relaciones requieren esfuerzo, dedicación y compromiso, y que a veces, a pesar de todo, las cosas no funcionan. El amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Pero también puede ser complicado y doloroso. Las relaciones requieren esfuerzo, dedicación y compromiso y a veces, a pesar de todo, las cosas no funcionan. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestro bienestar y nuestra felicidad. Pero también nos enseña que incluso cuando las cosas no funcionan, es importante recordar los buenos momentos y celebrar el amor que se tuvo. Y nos enseña que al final del día, lo más importante es ser feliz y seguir adelante con nuestras vidas. Aunque las cosas no funcionen, es importante recordar los buenos momentos y celebrar el amor que se tuvo.
Los recuerdos de los momentos felices que compartimos con alguien especial pueden ser una fuente de consuelo y de inspiración. Al final del día, lo más importante es ser feliz y seguir adelante con nuestras vidas, aprendiendo de nuestras experiencias y buscando nuevas oportunidades para amar y ser amados. En definitiva, la relación de Kerem y Ande fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas que, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y aunque ya no estén juntos, su historia siempre será recordada como una de las más icónicas y comentadas del mundo del espectáculo turco. La relación de Kerem y Ande fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas que, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su historia siempre será recordada como una de las más icónicas y comentadas del mundo del espectáculo turco, y seguirá inspirando a muchos a creer en el amor y a luchar por la felicidad. Ahora, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Analizamos la química innegable que tenían Kerem y Ande en Senkalkam. Vimos algunas de las declaraciones más emotivas que Kerem le hizo a Ande, como cuando le agradeció por ser su compañera en este viaje o cuando le dijo que era su lugar feliz. Hablamos de la admiración y el respeto mutuo que siempre se tuvieron como profesionales. Y reflexionamos sobre la importancia de recordar los buenos momentos y celebrar el amor, incluso cuando las cosas no funcionan. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta analizar este tipo de relaciones y ver todos los detalles que las hacen especiales. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios qué opinan sobre la relación de Kerem y Ande. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para los próximos vídeos, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.